vuelvan a sentir como un espacio de pertenencia. Nacer y crecer en el llano colombiano trae un rasgo identitario de una cultura fuerte y seria, que aun cuando los soles picantes de su tierra se desvanecen en atardeceres deslumbrantes en el horizonte, su temperamento puede llegar a ser más bien frío y hostil. Sin embargo, carga consigo la historia de un pueblo resistente en medio de un paraíso tropical húmedo donde se cría ganado y se cultiva la tierra. Lugar donde surge el joropo, una música interpretada por un formato básico de arpa o bandola, cuatro, maracas y bajo, con una base rítmica que va alternando entre 3/4 y 6/8 y con letras que reflejan la cotidianidad de las personas que habitan este llano, a veces crudo y salvaje y otras veces nostálgico de aquellos tiempos del hombre a caballo. De esas tierras nace una mujer cuya libertad la ha dirigido desde los 11 años por el camino de la música, por lo que es imposible imaginarse su vida lejos de una tarima. Primero como corista del famoso cantante de Yopal, Oscar Arias, luego como constante participante de realities musicales en la infancia y una carrera de chisgas en restaurantes a lo largo de su adolescencia y adultez, a donde ha llevado la complicidad de establecer puentes entre la música tradicional de su tierra y los referentes de los cuales extrae elementos para fusionar musicalmente mundos quizás disonantes, pero también para rescatar y actualizar una música defendida en su raíz por puristas, pero atractiva para las nuevas generaciones que, como Lady Arias, tienen claro que sin revolución no hay evolución. Con esa mujer rebelde, inquieta, frentera, constante y soñadoras, abrimos las puertas en esta segunda ocasión de este club latino que junto a Ben and Frank nos permite vernos esta temporada. Yo soy Sebastián Narváez Núñez y junto a Lady Arias les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música. Bienvenida, Lady, y un aplauso gigante. Muchas gracias. Para Gracias, Lady Sebas. Arias. Gracias, Sebas. Gracias a todos y a todas los que están aquí, que lograron caer, acompañarnos a esta chava de chisme bien bonita. Hablar no es una de mis virtudes más resaltables, pero aquí estamos cumpliendo la tarea y venciendo las inseguridades. Muy bien. Yo quiero siempre enfocar esta primera parte de la conversación en entender cómo el territorio es algo que nos marca, que nos mueve y que de alguna manera también nos hace ser quienes somos. Lo tenemos marcado de alguna manera en nuestro ADN. Y quisiera saber para ti, ¿qué es nacer y crecer en el llano? Yo hice una descripción superficial claramente, pero tú, habiendo nacido y crecido allá, ¿cómo recuerdas el nacer en Yopal? ¿Cómo se lo describirías a una persona que nunca ha estado ahí? Nacer en Yopal es crecer en una casita gigante llena de muchas habitaciones, un patio inmenso, un palo de mango, de lo que sea que hayan cultivado en la casa, una alberca. Es crecer con vecinos que se vuelven tus confidentes en el día a día. Es crecer muy cerca de tu familia, es crecer a un ritmo de vida más lento que el que se maneja normalmente en otras ciudades. Es crecer con una identidad muy, muy presente, ¿no? Una identidad llanera muy presente, ya que en Yopal la música llanera está en todas partes, desde los actos culturales del colegio hasta ir a una tienda y escuchar joropo, hasta ir a la cantina, hasta que la vecina lo esté escuchando, que suene en la radio, en el taxi, y todas las expresiones artísticas y culturales que hay dentro de Yopal, dentro de todo el territorio y que se manifiestan en festivales, en fechas festivas. Es crecer con mucha identidad, con una conexión muy directa con la tierra y con un ritmo de vida mucho más lento. Nosotros hablábamos hace unos días con Lady también como lo diferente que es aquí en Bogotá, que es una capital, digamos, como multicultural y diversa, el entender también cómo para uno las músicas tradicionales terminan siendo desde pequeños el lugar del colegio, sí, pero más allá de eso es difícil encontrar que alguien vaya por la calle bailando mapalé. Y creo que eso se siente más en el territorio que tiene como esa esencia. Yo creo que la identidad de Bogotá está dispersa porque somos de muchos lugares y no tenemos algo como tan nuestro, quizás el clima inclemente y a veces beneficioso en el mismo día, pero justamente quisiera saber cómo recuerdas de niña haber vivido y crecido en ese espacio donde culturalmente sí hay una identidad y cómo después de eso llegas a la ciudad y te das cuenta de que esa identidad se desdibuja de alguna manera
ya estando presentes en un lugar como Bogotá? Yo era una niña muy inquieta y muy callejera. Tuve mucha libertad de chiquita a comparación pues de... Yo tengo unos primos que son de acá de Bogotá y siempre era como tema de conversación, ¿no? Que Tatiana súper libre, callejeando hasta las 12 de la noche, chiquita en la casa, llegando a la casa con las patas negras de tanto jugar y siempre era como, y mis primos como, bueno, nosotros acá un poquito más guardaditos, pues por la seguridad en Bogotá y todo esto. Lo recuerdo muy así, recuerdo que a pesar de tanto yo tuve igual mucha libertad de chiquita en Yopal y bueno, con el pasar de los años yo me fui encaminando en la música por mi tío más que todo. Mi tío no es cantante, ni es músico, ni se dedica a la música, pero él tenía sus hobbies, ¿no? Como estar como en el coro del barrio. Entonces, él me llevó, me encaminó, fue como llevándome a que lo acompañara a sus clases de coro. Ahí fue que empecé yo a encontrarme con una voz que no sabía que tenía, igual era muy chiquita. Y bueno, de ahí para allá fue como encontrarme con un artista que estaba muy pegado en ese tiempo en Yopal. Fui su corista, luego pasé de eso entonces a cantar en las izadas de bandera, que porque entonces me conocieron porque cantaba con el cantante famoso de Yopal. Empecé a cantar en las izadas de bandera. Ya entonces en el barrio conocían que yo era la sobrina del flaco del internet, entonces que cantaba. Ya me empezaron a llamar unas bandas de Yopal. Empecé a chisguear con ellos desde muy chiquita, como a colarme en los bares, así como de 14 años, 15 años yo, a hacer coros por allá, con pelados de 18 años, 19 años. Y bueno, así empezó todo, como que las cosas se fueron dando gracias a una dirección que creo que fue guiada por mi tío al inicio. Y bueno, después de eso terminé el colegio, ya yo dije como, bueno, no sé qué hacer con mi vida, como mucho nos pasa. Y dije, bueno, no, creo que me voy a ir por un camino que me dé como estabilidad. Por allá yo iba a estudiar psicología. Mi familia, bueno, mi papá más que todo quería que yo estudiara eso, pero bueno, ahí se metió mi tío como a decir, pero ¿usted por qué va a estudiar psicología si usted ni lee? Y yo, buen punto. Yo dije, pues yo me la paso más cantando, aprendiéndome canciones, dándole a la guitarra. Nada, pues entonces vayámonos por el lado de la música. Mi tío me brindó todo su apoyo en ese entonces, mis papás también. Y ahí fue cuando yo llegué aquí a la capital bogotana, a encontrarme con muchas cosas muy distintas. Hoy en día es como, ya yo fluyo aquí súper bien. Pero los primeros años yo estaba como, uy, bueno, esto es otro universo, ¿no? Es otra vuelta, es otro ritmo, acá todo va más rápido, yo bien lenta, bien como al mediodía, después del almuerzo, a las 2 de la tarde me echo una siesta hasta las 4. Y aquí era como, no puedes hacer eso, tienes que estudiar, tienes que transportarte, tienes que ir a tal sitio, tienes que moverte, pues, para algo estás acá, ¿no? Entonces, claro, eso me dio muy duro. Como que me costó igual muchos meses, hasta años, igual adaptarme al ritmo, sobre todo al ritmo de Bogotá, que aún, que lo diga mi manager por acá, que todavía sigo siendo medio lenta para algunas cosas, pero bien, creo que ha sido un proceso bien largo, porque yo ya llevo acá más de 6 años, 7 años en Bogotá, pero se logró adaptarse y lo bonito de esto es que se escribió como una historia, un proceso que viene muy, muy marcado desde un territorio muy distinto a este. Y esa misma fusión de estos dos territorios y estos dos mundos son lo que hoy en día representan mi música, el sonido de mi música. Hablabas hace un rato un poco de la forma en la que la música ha estado siempre presente en tu vida. Está esta opción, digamos, como de la psicología, pero aparte lo que tú genuinamente querías ser de niña era actriz, de alguna forma. Sí, sí, sí. Y siempre las artes han estado como abiertas un poco para ti en ese sentido. Quisiera que me contaras de qué forma empiezas a ver ya no solamente que eres la niña, la sobrina del flaco del internet, la niña de los coros de este otro cantante famoso de la época, y empiezas a ver
que eso también puede ser una opción de vida. O sea, ¿en qué momento empiezas a masticar la idea de decir, bueno, yo de repente esto ya no lo quiero tener de hobby, sino genuinamente quiero dedicar mi vida a hacer música? Eso ni siquiera lo sentí cuando llegué aquí a estudiar. Ni siquiera. Ahí yo todavía no sabía ni puta idea de qué iba a pasar con mi vida. Como que yo iba nadando con la corriente, como bueno, vamos a clases de canto, estudiemos música, tal. Pero pues ahí yo estaba muy despilota, ¿no? Pues ¿quién está piloto a los 18 años? Nadie. Entonces pues nada, me dejé llevar y póngale que hace como unos 6 años más o menos, dije, ok, esto ya es serio. Ya toda la vida me ha dado todas las señales posibles de que, marica, esto es lo que sé hacer bien, lo que me transforma en la persona que quiero ser y aspiro a ser y la persona que me gusta ser. Entonces vámonos por ahí. Tuvieron que pasar como muchos acontecimientos, ¿no? Como, bueno, la escuela, todo lo que pasó en mi infancia, el factor X, muchas puertas que se me iban abriendo aquí, como igual de ser tan constante y de estar ahí golpeando, como de presentarme aquí, presentarme acá, la gente de la calle también, como en mis momentos más pailas, como cuando salía a cantar a la calle, pues a los restaurantes, como que en momentos en donde era difícil para mí como sostenerme económicamente aquí, sostener mi, mi, mi moral y todo lo que implica, ¿no? Como sostener como un sueño de tan grande magnitud. La gente en la calle, o sea, si sea un señor de 70 años que me escuchó cantando en un restaurante por propinas, China, hágale, tiene una voz muy bonita, tiene un carisma bien bonito, tiene una personalidad chévere, siga adelante, que hasta de pronto si Dios me lleva hasta allá, si me alcanza la vida, de pronto la seguiré escuchando. Y esas vainas, pues, eran como esa confirmación también, ¿no? Como a través de personas. Yo siempre me he apoyado como mucho en el hombro de mis amigos, como ya sea para hacer videoclips, ya sea para que me acompañen a los conciertos y estemos todos ahí como en la producción, ya sea en lo moral, ya sea un consejo, un ánimo, marica, ayúdeme a compartir esto. Entonces siento que también mucho he encontrado esa confirmación a través de las personas que me rodeo. Y eso ha sido lo que más me ha fortalecido. Hay una cosa que ustedes de pronto no saben, algunas personas de acá quizás que hayan llegado a Lady Arias por otro lugar, pero Lady en su infancia pasó 4 veces por el factor X, luego en su adolescencia ya más adulta hubo una opción adicional o una intención adicional de volver a presentarse, pero a mí hay algo que me llama la atención en esa constancia y es a qué te aferras cuando recibes un no, que para mucha gente es como, me dijeron un no, me cerraron la puerta en la primera y así mismo se acabó, digamos, como que esa fantasía de poder dedicarme a algo. Y yo creo que la música es un trabajo de mucha constancia. ¿A qué te aferras tú en esos momentos en los que de pronto se te haya dicho que no es tu camino el de la música, y a qué te aferraste para decidir mantenerte en ese camino? Bueno, yo primero me hundo en un vaso de agua, me meto al hueco con toda, así como cuando uno está triste y se pone a escuchar música triste y a llorar y pues puta, a darme palo con toda. Primero hago eso. Primero hago eso y ya como que eso hace parte de un ritual, ¿no? Al final, como que necesito primero ahogar todas mis emociones, o sea, sentirlas todas, para luego, ya lo saqué, me puse triste, me hundí hasta la madre y luego vuelvo a agarrar fuercita, lo que te digo, a través de el apoyo de las personas que me rodean y que creen en mí más que las veces que yo he creído en mí. Mis productores, mis amigas, mi pareja, mi tío, como que ver que ellos siempre están como a disposición de qué hay para hacer para usted, como vamos, hagamos, es como, parece, ¿yo por qué me deprimo así? Pa'lante, sigamos pa'lante, trato de hacer un recuento como de las cosas que he hecho, que he construido y ya, eso es como la gasolina suficiente. Un comentario de alguien en Instagram, un comentario de alguien en donde sea, es como, ok, pues puta, si yo no tuviera esto, como por qué habría de levantarme, ¿no? Como
qué triste, pero lo tengo y soy agradecida y pa'lante. Sigamos, no, es incierto el camino, pero sigamos hasta donde nos dé. Si hay algo característico de tu música es un poco como esa capacidad de fusionar los elementos del joropo con otros ritmos, bien sea con el hip hop, bien sea con el trap, bien sea con la electrónica, bien sea con el R&B. Y creo que eso viene de algún lugar. Obviamente tú vienes del llano y hay, digamos, como otra música que en el contexto empieza a martillarte la cabeza, aun cuando estés en en un contexto de músicas tradicionales, como lo es la música llanera y el joropo. Yo sé que desde tu casa y por los gustos de tu familia, pues había como una afición, digamos, como al pop, a Shakira, a la balada, un poco. Cuéntame qué fue eso, volvamos un poco en el tiempo a la casa y cuéntame qué se podía escuchar en tu casa, aparte del joropo que nos contabas hace un momento, que uno salía a la tienda y se escuchaba y todo lo demás, pero que eran esos otros mundos que se habitaban y en qué momento tú dices como... Claro, la razón por la cual yo estoy haciendo música es porque quiero darle un poco como este otro carácter y actualizarla y reinventarla de alguna manera, pero cómo logras llegar a ese punto de converger esas dos cosas, entendiendo que el joropo desde su lugar más puro también es defendido por muchos puristas que dicen el joropo se toca y se baila de una sola manera y es la única que existe. Bueno, en mi casa se escuchaba Shakira, Juanes, Yuri, Rocío Dúrcal, mucho tropipop, mucho por el lado de mi papá como rock, de setentero, ochentero. Y bueno, todo esto que yo vine escuchando de chiquita, pues claramente tuvo un impacto muy grande en mí. Yo desde muy chiquita me incliné más por estas músicas, ni siquiera por la música folclórica. Por acá estaba un amiguito mío que cantaba conmigo en todas partes, en esas bandas que me llamaron, Henry Muñoz. Él y yo cantábamos desde que éramos chiquitos en bandas en Yopal. Pues teníamos una banda y cantábamos, era puro pop, tropipop, boleros, como versiones de todas estas músicas. Y esa era la onda en la que yo me movía, porque eran las músicas que de adolescente me sonaban más. ¿Por qué? Porque, claro, desde chiquita siempre hubo como un poco un cierto, no rechazo, pero cierto como respeto hacia la música tradicional, por toda esta sugestión, ¿no? De a la música llanera, es la música llanera, no... O sea, si usted no tiene voz criollita, si usted no tiene ese timbre de voz para cantar esta música, no le sale bien. Eso le suena gallego. Entonces, por esas razones yo desde muy chiquita no me acerqué mucho a la música llanera tradicional. Como que me sentí un poco excluida, un poco por mi estilo, por mi inclinación por otras músicas, porque mi voz es muy gruesa, porque mi voz no llega a ese registro criollito y esa nota alta a la que llegan muchas cantantes de música llanera. Entonces yo dije, ¿yo para qué me voy a meter ahí? Yo que las tengo en ese entierro. Así como ¿por qué? ¿Para que me lleguen todos encima? No. Yo chiquita, súper insegura todavía de mí misma, dije, no, yo prefiero moverme en donde yo me siento que surfeo. Entonces me fui a surfear en lo mío y ahí fue que lo volví mi fuerte, ¿no? Volví estas músicas mi fuerte. Aún así yo estaba en Yopal y seguía escuchando por todo lado música llanera, porque pues eso es lo que más suena allá. Y nada, volviendo al fin de tu pregunta, ¿cuál era? Que yo hago preguntas muy largas y la gente se confunde después al final. Y después a mí se me olvida también cuál era la pregunta y pasa esto. Pero me das el pie para movernos como en esa dirección de el querer hacer la música raizal tradicional y esa rebeldía que aún cuando te dicen que no y te rechazan, también hay algo que te motiva entre el decirte que no, como cuando uno le dicen usted no puede hacer algo y uno dice como a ver quién es el que no puede.
¿Qué fue eso que te dio, que no te rechazó, sino que te hizo sentir bienvenida en el momento de decir como, bueno, ya el momento de hacer las bandas y de hacer covers pasó, ahora quiero intentar hacer la música llanera tradicional, pero con mi estilo y renovarla y también lo difícil que es traer un concepto nuevo a esas músicas? Le habrá pasado a los maestros del Pacífico cuando empezaron a escuchar marimbas en la música electrónica y de repente siento que eso lo que trae es como la actualización del hecho de decir, no nos vamos a seguir midiendo por tendencias globales de afuera, sino que también vamos un poco como a buscar en la raíz. Hay algo que me parece muy lindo dentro de esto y dentro de mis preguntas eternas, y es que claro, escuchando ahorita a Milo J, por ejemplo, en ese último disco, hay mucho de lo que se recoge de él siendo una estrella del trap muy chiquito y ahorita teniendo un disco tan maduro a sus 19, 20 años, que tiene justamente ese elemento de decir, no me voy a ir 100% por lo tradicional, pero le voy a dar un nuevo aire. ¿Qué fue eso que a ti te llevó a decir como, por mucho que me cierren las puertas, por mucho que me sienta criticada, por mucho que me sienta desvalorada, digamos, como dentro de ese ámbito de la música más tradicional, igual lo voy a hacer y lo voy a hacer con mi estilo y ya? A mí nadie me invitó, yo me invité sola. Yo llegué allá sola, por pura curiosidad, ¿no? Como esa curiosidad de nuevo inició antes de que yo me presentara de nuevo al Factor X en el 2020, como justo semanas antes. Yo tenía una canción que era Jorojop, la trasladé al 4, volví a utilizar el 4 y dije, bueno, encontrémonos aquí, ya. Estoy cansada de tocar la guitarra, quiero otra vez conectarme con otro instrumento. Pues yo tenía idea como del 4, volví, me presenté al programa, tal, ahí fue donde fue como, wow, qué chimba lo que estás haciendo, toda la gente del programa fue como muy bacana esta fusión, y en realidad fue muy inocente, ¿no? Como muy de querer volver a conectar con mi instrumento y de lanzarnos, ¿no? Como lanzarnos ahí. Luego, bueno, de todo lo que pasó en el programa, salí del programa, volví a vivir en Yopal. Mi papá tenía unos amigos muy llaneros, músicos. Cada vez que íbamos a que él se tomara ya una cerveza con ellos, yo iba a que me enseñaran más cosas. Fui otra vez como entrenando el oído, como encontrándole una forma a lo que estaba haciendo, a lo que quería hacer. Me fui como otra vez estudiando de nuevo el folclore. Lo fui haciendo como entre parche y parche, fui conociendo a este músico llanero, y luego conocí al otro, y luego me metía yo en los parches, tal, y escuchaba. Luego estuve por allá en un campamento de los lenguajes del joropo, conocí a bailadores, o sea, entré de nuevo como sin ser tan pretenciosa y sin buscarlo tanto, como que la vida me fue llevando otra vez como a un círculo de nuevo muy de gente que tocaba música llanera. Entonces ahí inició de nuevo como esa faceta, ya la fusión con todas las músicas que eran mi fuerte, como el pop, como el hip hop, todo lo que fortalecí aquí en Bogotá cuando llegué. Bueno, ya fue como súper natural, ¿sabes? Como la unión de esas cosas empezó a salir de una forma muy natural y bueno, pues empecé a transitar en eso y ahí voy. Yo siento que el tránsito de la música es difícil, es un camino que tiene muchos retos de por medio. Y de alguna manera siento que en esa búsqueda que mencionabas ahorita, también uno pierde como la claridad de cómo ver esas situaciones como un trampolín para poder coger de lo malo que pasa en todos esos lugares, poder sacarlo mejor. Quisiera saber un poco cómo, si nos pusiéramos esas gafas de la vida, en ese momento en el que tú empiezas a ver con claridad, ¿qué sientes que fue lo que te motivó a un poco sacudirte, o lo que hace uno con las gafas, que es como limpiarlas y ver con claridad, como esa meta? ¿Cuál era la meta cuando tú ya asumiste ese rol un poco más madura, que fue primero motivado por el Factor X, pero que después empieza a motivarte tu proyecto, que es lo que te tiene hoy acá? Mi disidencia, mi rebeldía, mi llevar la contraria.
Como que desde chiquita siempre, no sé si fue algo a favor, no sé, pero siempre fui como un poco, sí, como a llevar la contraria, ¿no? Como, ok, puedo hacerlo a mi manera, ok, voy a hacer, sí, puedo interpretarlo a mi manera. Mi misma disidencia me ha llevado a esa posición. También el escuchar mucho como comentarios, ¿no? En mi tierra, como, pues el joropo no se toca así, el cuatro no se toca así, esa voz que usted tiene todavía le falta. Cante más canciones de mujeres, no tanto de hombres. Eso es otra cosa. Yo de chiquita crecí cantando muchas canciones en registros de hombre, en registros bajos y bueno, eso fue algo que siempre me quedó como resonando, como yo cómo hago para que mi voz tenga un lugar en esta música. Así me digan como, no, no, no tienes un lugar aquí, haciéndolo. Nada más que haciéndolo. También un poco echando en el sancocho un poco, no solo el hecho de mezclar la música y mezclar mis influencias con el folclore, sino un poco, ok, mucho pensamiento crítico, ¿no? Como también sobre el territorio, sobre las brechas de género, sobre la diversidad, sobre lo que la mujer diversa que soy en mi territorio, ¿no? Como que fueron demasiadas preguntas, no solo como preguntarme si mi voz cabía en este género, sino como yo, todo lo que soy, lady, lesbiana, llevo la contraria, porque, no porque me guste, sino porque pues le hay un sentido también a otras cosas, ¿no? Como el por qué, cómo hago que todo esto quepa también dentro de esta fusión que yo estoy haciendo, ¿no? Que no solo sea como venir a mezclar géneros y ya, sino venir a hacer que las personas se cuestionen a través de mi música ciertas posiciones muy arraigadas que se manejan en el territorio donde nací y que yo desde muy chiquita vengo cuestionando, que cuando era chiquita me daba hasta miedo un poco exponer en mi casa, en el colegio, pero que hoy en día me agarro de toda la fuerza, de todas las vainas que he vivido, de toda la fuerza que he encontrado en Bogotá también, como todo ese respaldo multicultural que también me ha fortalecido un montón, como yo agarro todo esto para llegar a mi territorio y decir, ok, voy a hacer esta mezcla, les guste o no, aquí estoy yo. ¿Que quién me dio permiso? Nadie, lo voy a hacer y también voy a dejar estos temas sobre la mesa que no se ponen sobre la mesa normalmente, ¿no? Como cuestiona hablar de diversidad de género en una canción, en un golpe llanero súper conocido como el Zumba que Zumba, como meterle un beat de trap a un joropo y cuestionar el hecho de existen otras formas de interpretar el joropo, ¿no? No inventarlo de nuevo, porque ya existe el joropo, ya está hecho y yo también lo respeto mucho. Pero sé que también hay otras formas de reinterpretarlo a través de visiones mucho más jóvenes, que creo que le hace falta un montón al territorio. Ahorita que hablas de disidencia y con todo lo que mencionas, pues es básicamente una persona que entra pateando la lonchera a su propia escena, ¿no? O sea, como llega trayendo un poco como el hecho, como de si la bandola no suena así o si el cuatro no suena así, no importa porque es la manera en la que lo quieres traer nuevamente. Y quisiera justamente preguntarte como de esos miedos que tenías en su momento, tanto de canciones como Zumba, que además también terminan siendo como una forma, digamos, como abierta de salir del closet sexual de alguna forma, pero también como destrozando toda la idea que hay desde el machismo, incluso mismo del joropo. ¿En algún momento sentiste miedo de que algo pudiera salir muy mal en esa exploración? No solamente de ir en contra de los maestros, sino de entrar también con una disidencia musical, sonora, en letras y en todo lo que está rodeando una música tradicional que históricamente ha sido la labor del hombre en el campo, del hombre llanero, como una cotidianidad quizás como muy cristalina de alguna manera, pero que de alguna forma también cuando llega una mujer como tú con esa disidencia a decir como es que esto se puede
caer y volver a levantar. ¿Qué fue eso que te dio miedo cuando empezaste a hacer esos cambios en tu música, en tu forma de hacer música? Bueno, claramente sí, sí tuve mucho miedo. Yo creo que eso fue uno de los lanzamientos que más miedo me dio hacer. Bueno, porque yo, igual a pesar de ser tan relativamente joven, yo viví muchas situaciones homofóbicas en Yopal, muchas. En mi colegio, sobre todo en mi colegio. Los mismos compañeritos que me apoyaban mientras cantaba me acusaban por, no sé, estar en algún momento en un recreo teniendo expresiones afectivas, como lo decían en el colegio, expresiones afectivas con la novia. También lo viví en la calle, un man en una moto súper atravesado un día gritándonos lesbianas, asquerosas. Sí, como que viví varias situaciones de esas que me reprimían aún más en vez de hacerme libre, ¿no? Como que Bogotá igual también fue un refugio para mí, a pesar de estar tan cómoda en mi tierra, tener a mi familia, o sea, que nada me faltara allá, tener a mi público también, como la gente que me apoyaba allá. A pesar de eso, yo en algún punto sentí que quería salir corriendo, porque no podía ser del todo yo. Sí, en cualquier familia tradicional llanera, pues es muy cuestionable, ¿no? Salir gay. Es como, ¿qué? ¿Y tu familia cómo lo tomó? No tan bien. Bueno, ellos no son muy expresivos, no son muy de hablar y expresar sus emociones, pero sí recuerdo que mi mamá lloró mucho cuando la llamaron de rectoría, que porque yo me estaba Teniendo expresando, expresiones amorosas con tu novia. expresando, insertando mi lengua. No, mentiras. Estaba en los lenguajes del amor en el colegio. Sí, ella se puso muy mal. Lo mismo la mamá de ella, pues también llorando las dos a moco tendido de nosotras como, ¿es en serio? Y que el amor genere eso, o sea, como el amor entre dos personas pueda generar ese dolor también, sí. como esa fractura social también. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no iba a estar cagada del susto yo al sacar una canción que de verdad ya... Y además exponía un abuso que yo tuve de chiquita. Eso era lo que más... En realidad eso era lo que más me daba miedo, porque lesbiana, pues para mucha gente yo soy lesbiana y ya todo el mundo lo sabe, pero pues sí había cierto público o más que todo como mi núcleo familiar, que también me daba como cosa, pues porque yo tengo muchos primitos chiquitos en mi familia, yo soy la más grande, todos van desde los 14 hacia abajo. Entonces, era más un poco eso, como, mis tías me van a matar después de esto, porque ellos escuchan mucho YouTube y escuchan mi música, entonces, bueno, eso era un tema. Y yo fue como, ok, nada, esto soy yo y si me van a conocer, que me conozcan como soy desde ya. Y ya pues me lancé a sacar ese tema, pero sí, claro, tuve demasiado miedo. Yo creo que más por mi núcleo familiar ya. Creo que en este punto de llevar tanto tiempo, pues, aquí en Bogotá, e ir trayendo un poco como todo lo que yo soy a Yopal, bueno, yo creo que ya la gente un poco me conoce un poco lo alterna que soy, lo diversa que soy, pero el tema delicado era un poco más con mi familia, que hasta el son de hoy sigue siendo un tema del cual no hablar demasiado. Hay algo que siento que está muy presente en los artistas y es como este síndrome de la hoja en blanco. No sé si a ti te pase, pero a mí que escribo como usualmente y a diario, a veces me cuesta con qué llenar esa página. Supongo que tú cuando pequeña, creciendo, digamos, entre tarimas como corista, no veías tanto eso, pero cuando te sientas a escribir sobre tus historias, es algo que fluye naturalmente, es algo que cuesta abrirte de la manera en la que te abres, porque no solamente estás hablando de un nuevo género y de una nueva tendencia y de una nueva manera de interpretar el joropo, sino que también estás hablando desde el adentro de todas estas cosas que nos estás mencionando en este momento. Puntualmente quisiera saber qué quieres tú contar a través de la música que haces y cuál ha sido el reto más grande de poder enfrentarte a esa hoja en blanco, finalmente cuando decides escribir música.
Claro, yo he experimentado la hoja en blanco, aún así después de cantar pues ya en muchos lugares. Cuando hay pretensión sobre la música, me cuesta. Cuando yo pienso en lo que le va a gustar a la gente, me cuesta más. Cuando estoy un poco más suelta con eso, cuando dejo un poco como, suelto un poco como esas expectativas ajenas que yo misma me imagino, ahí es cuando ya empiezo a ser más sincera, ¿no? Como que empiezan a salir cosas de mí que yo ni pensaba que quería hablar. Yo cuando hice el Zumba que Tumba, yo no pensaba que yo quería hablar de eso. Yo solo estaba improvisando sobre ese golpe y ya, pero empezó a salir, o sea, fue como un desahogo, fue como ir al psicólogo y sacarlo todo. Pero cuando hay una pretensión ya como de querer llegar a algo para llegar a algo y luego llegar a algo y llegar a algo, sí me cuesta un poco más. He aprendido mucho en todos estos años haciendo música y estando como activa, sacando canciones, que entre más yo llegue al estudio sin saber qué voy a hacer, más soy yo. Y a tu pregunta sobre qué quiero expresar con mi música y en mis letras, yo por esta misma razón aún no lo tengo claro y prefiero llevarme esa incógnita cada que voy a escribir una canción o voy a un estudio o lo hago desde mi casa con el instrumento. Quiero llevarme esa incógnita, pero que la premisa de esa incógnita sea siempre todo lo que me representa. El territorio, mi identidad como mujer llanera, mi identidad sexual, mi musicalidad, ya sea el folclore o todas las músicas que me han nutrido desde que salí de Yopal, mucho también lo que me duele del mundo. Como esas cosas que yo me sigo preguntando que no solo pasan en mi territorio, sino como que pasan y que siento que entre más escribo y entre más creo cosas, como que encuentro muchos más caminos por donde expresar como todos estos sentimientos y emociones que me atraviesan como cada día de mi vida, pues viendo como todo lo que pasa. Sí, como muy expresar lo que hay por dentro, sacarlo un poco hacia afuera, mirar hacia afuera, guardar toda esa información y soltar todo eso. Siento que es inherente también a la música el tema de la frustración y quisiera saber un poco cómo lidias tú. ¿Tienes algunas herramientas desde el cuidado de la salud mental, desde el cuidado propio de lo que se dice a uno mismo? Y recuerdo mucho que en nuestra última conversación tú me habías dicho también como mucha de mi música es lo que yo callo y son como esos pensamientos intrusivos que están en mi mente pero que solamente los saco a través de la canción. ¿Cómo podríamos conectar un poco esas dos partes? Un poco la manera en la que lidias con la frustración y la forma en la que la materializas de alguna forma en la música. Eso es mero proceso. Eso es mero proceso. Yo trato de darme como mi tiempo. Trato de encontrarme mucho como en las cosas que me gustan también para salir un poco de esa frustración, de dar espacio, ¿no? Como que a veces uno busca, no, tengo que inspirarme en esto, veo esto, ta, 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 ta. Con el tiempo también he entendido como que apagar un poquito la cabeza, dejar en blanco un ratico y volver a retomar, también funciona mucho. Y quisiera saber también, siento que las metas es una cosa que se va actualizando conforme uno va subiendo en esta vida y quizás la meta ahora mismo sea diferente a lo que tenías presupuestado quizás cuando entraste al Factor X, pero ¿qué ves hoy en día como eso que tú añoras? ¿Cuál es la cima que tú dices como me sentiría completa en el momento en el que yo logre esto en la música? Bueno, mi sueño ha cambiado mucho desde que era muy chiquita a hoy. Cuando era chiquita yo soñaba con ser, sí, como la pop star que me pintaba también mucho mi tío, como, ay, hay que llegar a ser como Thalía, como Shakira, como, y todo esto, y ganarse el Grammy, y ya, y ser una diva en el escenario. Desde chiquita, pues, mis ideales iban un poco también muy influenciados por eso, ¿no? Pero hoy en día, pues, mis sueños son otros, realmente. Yo, o sea, esa punta del
de la cima para mí es que mi música me pueda sostener tranquilamente. Yo poder vivir tranquilamente de mi música, lo primero que haría era comprarme una finca, hacer una casa bien mela para meter ahí a mi mamá, a mi hermanito, meter a mi tío ahí, meterme a mí también, meter a mi novia, como hacer de mi red de apoyo un lugar seguro, un lugar al que pueda llegar toda mi gente, toda la gente que quiere ir a conocer al llano, que puedan llegar allá, un espacio que se pueda disfrutar al máximo. Para mí, eso es como, ahora mismo es como mi sueño, que la música me dé para estar tranquila con los míos. Y ya, y si vienen gusticos y todo lo demás, rico, pero que lo esencial esté primero. Aprovechando que este Club Latino abre sus puertas por segunda ocasión en esta temporada para recibir a la increíble Lady Arias, me gustaría que jugáramos un poco como a ver al futuro. Y esto obviamente yo hago este chiste y es que un poco mis dioptrías o mi problema pues como de los ojos tiene que ver con que las gafas que yo utilizo muchas veces tienen mucho aumento y la gente me dice que yo puedo ver el futuro con mis gafas. Entonces quisiera que jugáramos un poquito y nos pusiéramos las gafas del futuro por un segundo y quisiera que me contaras en el futuro qué te imaginas tú logrando genuinamente, que tú digas como tengo estas 3 colaboraciones que me gustaría lograr en algún momento o quisiera lograr esto en la música. Si nos pusiéramos las gafas del futuro, ¿qué sería eso que a ti te gustaría lograr en tu carrera? Esto ya lo he dicho varias veces. Me gustaría mucho hacer una colaboración con Briela Ojeda, ya llevándolo un poco más aquí, nacional. Me gustaría mucho cantar con Juanes, algo bien sabroso, bien colombiano. Me gustaría mucho. Y para irnos así con la vara alta, una canción con Lady Gaga, ¿no? Las ladies. Ya para finalizar, Lady, quisiera saber qué consideras tú como el éxito en general en tu vida, no solamente en la música. Que no falte lo esencial. Que no falte mi familia, pues, bueno, que no falte no, porque en algún momento la gente tiene que irse de este plano, ¿no? Y más la familia de uno, que pues... Pero pues que estén seguros, que haya un vínculo muy sano, que haya un vínculo sano con la música. O sea, que todo esto lo abrace mi pasión. Que mi pasión abrace mucho mis vínculos. Mi familia, mis amigos, mi familia, mis amigos. Y el amor, mi pareja. Creo que para mí eso es lo esencial. O sea, yo con eso estoy tranquila. Ya... Si me ofrecen lo que sea después de eso, bueno, ahí miramos. Pero desde que yo pueda tener a todo lo que amo sano y cerca de mí, ya con eso yo estoy. ¿Qué consejo te darías a ti misma hace 10 años? Levante la cabeza, mamita, y pa'lante. Y si esto fuera una cápsula del tiempo que abrieras dentro de 10 años, ¿qué te dirías hoy a ti misma para tu yo dentro de 10 años? Estoy orgullosa, China. Sí. Estamos orgullosos, Lady. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por hacer posible este segundo episodio de la 9ª temporada de este Club Latino junto a Benan Frank. Yo soy Sebastián Narváez, Lady Arias estuvo con nosotros. Un aplauso gigante, enorme.